Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Feliz fin de jornada en este viernes, cuando hemos contado a lo largo de toda esta semana los hechos de análisis de coyuntura más importantes. Hoy no será la excepción, vamos a revisarlos con 3 titulares que los destacamos. Tenemos el primero de ellos, es noticia Venezuela. Las elecciones presidenciales tienen fecha, son irreversibles. Las garantías están dadas tal como se acordó en República Dominicana. Con esas premisas, la Autoridad Electoral de Venezuela, el CNE, asume este nuevo desafío en medio de los incesantes ataques de un sector de la derecha que, por ejemplo, llama a la abstención. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, México. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto da luz verde al proceso de fracking para obtener gas y petróleo, una técnica rechazada a nivel mundial por el gravísimo impacto que representa para el medio ambiente. Con el procedimiento saldrían beneficiadas quienes, grandes multinacionales petroleras que ya hacen presencia en México. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Colombia. Una fuerte agresión sufrió este viernes el candidato a la presidencia Gustavo Petro y su equipo de campaña. Tenemos la información, tenemos el análisis en noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el cronograma electoral es indetenible, así lo afirmó este viernes la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, durante el diálogo de garantías electorales para los venideros comicios presidenciales. El sistema de garantías que ofrece este organismo, el CNE, ha sido ratificado en su totalidad por los partidos políticos que se comprometieron a cumplirlo. Revisamos esos detalles. Durante el evento denominado Diálogo por las Garantías Electorales, la presidenta del Consejo Nacional Electoral detalló todos los aspectos técnicos que evidencian la transparencia, seguridad y solidez de un proceso 100% automatizado. Es un sistema de garantías electorales, no son garantías así nomás, es un sistema completo, profundo de lo que son las garantías electorales. La primera parte de ese sistema son las auditorías. Son garantías técnicas y tecnológicas a través de las auditorías. Tenemos el sistema de seguridad de los procesos electorales, tenemos la observación nacional y tenemos la observación internacional. El tema de las garantías electorales no son un tema nuevo para el CNE. Desde el 2004, el organismo trabaja para fortalecer el sistema y generar el mayor nivel de confianza a los candidatos, organizaciones políticas y votantes. El sistema consta de 4 pasos: garantías técnicas hechas para el sistema automatizado, la seguridad del proceso electoral, observación nacional y acompañamiento internacional. El acuerdo, que contempla las condiciones de paz, convivencia y respeto a los resultados de los comicios presidenciales, fue suscrito este viernes por los aspirantes en un ambiente de paz. El candidato del Frente de la Patria, Nicolás Maduro, reiteró su confianza en el sistema electoral y destacó el compromiso asumido por los partidos políticos. Y hoy, de esta reunión, he salido más convencido y más orgulloso que nunca del sistema electoral y de las garantías que tiene nuestro pueblo para ir a elegir al presidente de la República y para elegir todas las autoridades de manera permanente. Yo estoy preparado ya para, bajo la rectoría del CNE, ir a la campaña electoral. Estoy preparado para cumplir este acuerdo, que es la ratificación del acuerdo de República Dominicana y la ampliación de más garantías aún para una campaña electoral buena, equilibrada, participativa, pedagógica, de altura. Estoy listo para cumplirlo. Desde hoy estoy listo. Y lo voy a cumplir. También el candidato Henry Falcón, por el partido opositor Avanzada Progresista, reiteró y reconoció el sistema que será implementado el próximo 20 de mayo e hizo un llamado a darle cumplimiento a lo contemplado en el acuerdo. Y por eso, en este momento histórico del país, le corresponde un rol fundamental al Consejo Nacional Electoral
no defraudar la voluntad del pueblo venezolano. Repito, jugar limpio. Y jugar limpio es darle cumplimiento estricto al acordado acá en este documento que hemos suscrito el día de hoy. De manera que ratificamos nuestra condición democrática y hemos suscrito estas condiciones, nuevas garantías electorales para que el pueblo nos acompañe, porque sí es posible solventar los problemas del país. Durante su intervención, el candidato opositor y pastor evangélico Javier Bertucci se refirió a la situación económica del país. En primer lugar, tendríamos que levantar el control cambiario, que es una camisa de fuerza a nuestra economía. En segundo lugar, o simultáneamente, tendríamos que activar nuestra producción en todas las líneas. Recordemos que nuestra producción en el país ha caído a sus niveles más bajos en la historia. Empresas están paradas, o bien sea por un repuesto, o bien sea por materia prima. Yo creo que al activar esta línea de producción vamos a generar empleo y vamos a sincerar la economía venezolana. Una de las cosas que tenemos que hacer es gobernabilidad. No se puede activar la economía con un decreto presidencial, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que reunirte con los empresarios, con los empleados y el gobierno en una acción tripartita para buscar soluciones concretas, realizables y rápidas a lo que sería una resurrección de la economía venezolana, porque eso sería el término que yo lo utilizo para la economía, una resurrección. Finalmente, Lucena aseveró que los centros de votación que fueron movidos de su lugar de origen por motivos de violencia en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente fueron reinstalados. Para el venidero 20 de mayo, además de elegir al presidente de la República por los próximos 4 años, los más de 20 millones de electores elegirán a los diputados de los consejos legislativos de 23 estados y los concejales de los 355 municipios del país. Ahí está la coyuntura, nos vamos de inmediato con el contexto y el análisis. Para ello nos acompaña el analista político Alberto Aranguibel. Alberto, bienvenido, buenas noches. Un placer, ¿cómo está? Igualmente. Quiero comenzar por este acuerdo de garantías electorales sobre el que se ha comprometido el CNE y los actores políticos que irán a la contienda presidencial. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es un gran avance en algo que está sucediendo en Venezuela desde hace ya varios meses, cuando el país decidió enrumbarse por el camino de la profundización democrática para resolver las diferencias entre los distintos sectores políticos, dejando atrás el de la violencia que uno de esos sectores había planteado de manera persistente y causando tanto daño, tanto dolor y sobre todo tanta pérdida de vidas a las venezolanas y los venezolanos. Desde exactamente la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en adelante, ha habido la reafirmación persistente en no solo procesos electorales, que han sido 3, en los que ha habido una afluencia masiva de venezolanas y venezolanos como nunca antes en la historia a cada uno de esos eventos, sino también en lo que uno puede palpar en la calle. En Venezuela, a diferencia de lo que han vendido en el mundo esos sectores de la derecha que quieren presentarnos como una sociedad que está al borde de la catástrofe final, que estamos sumidos en un holocausto. Una sociedad que se agreden los unos a los otros. En Venezuela no estamos nosotros en un atolladero sin salida, como nos quieren presentar. En Venezuela estamos superando las dificultades en la construcción de la democracia que se ha venido dando. Nosotros estamos avanzando a saltos largos en esa construcción de la paz a la que ha convocado el presidente Nicolás Maduro y que hoy lo corroboran estos sectores de la oposición, porque otro de los aspectos es que se ha querido presentar como un solo bloque a la oposición en el ámbito internacional y no es así. Bueno, ya esto queda por completo desmitificado, incluso si se quiere, porque siempre se hablaba de la mesa de la unidad democrática. Claro, eso. La fractura es absolutamente evidente con este candidato que ha sido de la oposición, que incluso acompañó en algunos momentos el diálogo al que convocaba el gobierno nacional. Así claro, que pero independientemente de la actuación, es imposible pensar que todos son lo mismo. Claro, independientemente de la particularización de las personas en lo individual que en este momento están protagonizando este hecho político de tanta trascendencia para las venezolanas y los venezolanos y probablemente mucho más allá en toda la región.
es lo que significa que este evento demuestra que no hay ninguna tiranía en Venezuela, que no hay el cercenamiento de libertades como lo han presentado internacionalmente estos sectores de la derecha que han jugado a la violencia para provocar el estallido social, que no hay una dictadura en el país que impide la expresión política como lo han querido hacer ver. Aquí se está demostrando y se está ratificando una vez más, no solo por vía de la preparación sistemática, concienzuda, profunda, pero perfectamente transparente, como ha sido siempre el evento electoral, sino como decimos en la actuación política cotidiana que experimenta el país, que hay no solo una democracia, sino una democracia participativa, de verdad, en la que todos los sectores que son convocados pueden participar si ellos así a bien lo tienen. Si ellos así lo desean. En términos de confianza, con esta oposición que decide sumarse de esta manera democrática al proceso de elecciones, ¿qué tanta confianza podrá darle el pueblo a este sector que decide? COPEI más Avanzada Progresista. Es difícil, porque si algo es homogéneo, digamos, en todo el ámbito de estos distintos sectores de la oposición, que en un momento se presentaron como bloque, aunque no lo eran, como se ha demostrado, como decimos, es precisamente la inconsistencia, la constante en la contradicción, en el desdecirse permanentemente al día siguiente de lo que se plantea en un momento determinado, es la constante de la oposición. Este acuerdo que se ha hecho no es un acuerdo que viene a garantizar de manera prodigiosa la pulcritud del proceso electoral venezolano. El proceso electoral venezolano es uno de los más pulcros, transparentes, seguros y confiables del mundo entero, ratificado por la infinidad de organismos que han sido veedores, observadores, testigos, no solo de los procesos electorales a lo largo de todo el periodo de la revolución, en casi un cuarto de siglo, sino que ha sido corroborado de manera científica por auditorías extensas que se han hecho permanentemente y que han firmado los mismos sectores de la oposición, los mismos partidos opositores, han firmado y han dejado en su rúbrica constancia de que el sistema electoral venezolano es uno de los más robustos y confiables. Me hablas de otros procesos electorales, de todos, porque es que este no tiene ninguna diferencia con los anteriores. Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las autoridades, desde el punto de vista de los mecanismos, los sistemas, este no tiene una sola variación respecto de los anteriores. De modo que el acuerdo de garantía lo que viene es a ratificar la disposición de sectores que en un momento determinado estuvieron secuestrados por una dirigencia de la oposición que los quiso colocar en el mismo terreno de intolerancia en que ellos se presentaron, desconociendo la legitimidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, como lo hicieron en su momento, pero además desconociendo la Constitución y las leyes, como lo hicieron sobre todo en el 2017. Entonces, estos sectores que hoy están dando la cara para decirle a esos militantes de la oposición, la gente de a pie de la oposición, que tienen no solo garantizado su derecho en esta elección, sino que lo han tenido siempre, a participar, a pronunciarse, a expresarse a través del voto, le están diciendo que aquí hay una opción que juega con ellos en su vocación democrática y que deja atrás a esa dirigencia que secuestró esas posibilidades cada vez que quiso en el pasado. Claro, ahora, en cuanto a las diferencias, el acompañamiento de la observación internacional estaba tal como se había solicitado, como se había acordado en República Dominicana. ¿Esto qué implicará para el proceso electoral? Porque si se aplica tanto acompañamiento como observación internacional, estamos ante unos actores que tendrán unos objetivos distintos. Permítame retomar la idea entonces que yo expresaba ahorita, hace segundos. La veeduría internacional ha estado presente siempre en todos los eventos electorales en Venezuela. Es decir, no es ninguna novedad. Puede ser que en este momento haya la incorporación de uno y esa sea la variación. Por ejemplo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, a la que ya se le giró, según tengo entendido, a la ONU. A la OEA y a la ONU se les giró sus respectivas invitaciones. Así es. Ellos han aceptado, al parecer. Alberto, pero una cosa es, en términos de la diplomacia electoral, el acompañamiento, otra cosa es la observación. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, siempre se ha dicho, nos acompañan
por qué nuestra soberanía, nuestra determinación no es permisible a que venga otro actor a una postura de intervención, que ahí entonces entraríamos al asunto de la observación, por eso te lo pregunto. Claro, pero exactamente, bueno, es muy delicado, son terrenos sinuosos lo que se transitan cuando hay estas coyunturas difíciles, porque ciertamente Venezuela está atravesando por una situación de dificultades, pero lo que yo quiero insistir es que no es que está estancado, no es que es un atolladero, un callejón sin salida, sino que está evolucionando positivamente. Eso lo demuestra esta decisión, no solo la del acuerdo de garantía, sino la de postergar durante un mes la elección que ya había sido acordada para el 22 de abril y ahora es un mes más tarde, así como otros eventos que han estado alrededor de esto, que han mostrado que efectivamente lo que ha sido la disposición del sector del gobierno en la mesa de diálogo en República Dominicana se ha sostenido y se defiende, aun cuando, como digo, los voceros que eventualmente estaban representando a toda la oposición en esa mesa, se mostraron intolerantes como se mostraron, como lo conoció el mundo entero. Este sector que hoy se ha inscrito, desconociendo esa propuesta intolerante que hicieron esos dirigentes, que son muy contados, por cierto, que no los quiere la gente de la oposición, que no concitan respaldo popular, que no logran aglutinar masas ni dirigir a ninguno de los sectores de la oposición, que como digo, están en perfecto derecho a ejercer una posición política contraria al planteamiento que hace el gobierno, el presidente Nicolás Maduro y la revolución. Es decir, en Venezuela hay garantía absoluta del ejercicio político. Eso es lo que en este momento es más relevante. El detalle ya puntual desde el punto de vista técnico ya lo irá diciendo el Consejo Nacional Electoral. La máxima autoridad electoral. En todo caso, lo que interesa al mundo entero, yo estoy seguro, es tener la certeza de que en Venezuela no estamos en un atolladero, no está trancada la jugada, no es que hay un barranco inevitable en el que tendría que sumirse el país. No es así de ninguna manera. Nosotros estamos superando las dificultades, primero logrando la paz, en lo cual hay un acuerdo nacional casi unánime, si no unánime, de todo el país, como lo han demostrado los distintos procesos electorales que he dicho, el de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue una elección contundente, descomunal, un río de gente, más de 8 millones de venezolanos que asistieron a expresar su vocación pacifista en esa oportunidad, pero además las elecciones que se dieron de gobernadores inmediatamente después y luego la de alcaldes. Entonces, esta elección viene a ratificar una disposición, un espíritu y una voluntad democrática, democratizadora y sobre todo amante de la paz. Y un muy buen mensaje de ver a los aspirantes a la presidencia en este mismo recinto del CNE hablando, ¿no? Cada quien con su postura diametralmente distinta, pero ese es el juego de la política y de la democracia. Ahora, quiero preguntarte, saliéndonos de Venezuela, en el marco de la geopolítica latinoamericana, días atrás hizo una visita por varios países del continente el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. La semana anterior, justo en medio en este proceso, ha terminado solamente hace unas horas la visita del subsecretario de Estado, Thomas Shannon, que entre otras cosas en diciembre dice que pasa la renuncia, pero ahora sorpresivamente hace esta visita. Y lo último que dice en Bogotá es que los venezolanos deben resolver los asuntos de manera interna. ¿Cómo entender esta postura que cambia evidentemente del gobierno de los Estados Unidos, que siempre desde distintas aristas está atacando al gobierno y al pueblo venezolano? El Departamento de Estado norteamericano, no solo en esta administración, sino de manera persistente a lo largo de la historia, ha jugado un juego muy audaz de doble cara, de mantener siempre dos caras frente al escenario político internacional, para tratar siempre de ver a la hora específica, determinada, cuál le beneficia más desde el punto de vista político y entonces tomar rumbo por eso. El imperio norteamericano tiene una sola concepción. Ayer lo veíamos, una excelente entrevista en ese primer programa del expresidente Correa con Noam Chomsky aquí en Telesur, a que invito, por cierto, a que vea todo el mundo, porque es un excelente documento que hay ahí para la historia contemporánea y para comprender bien todo esto que está sucediendo, ¿no? Estados Unidos tiene la necesidad de transmitir una imagen de hegemonía en el mundo entero.
y tiene que hacerlo a como dé lugar por encima de cualquier circunstancia eventual, coyuntural, en cualquier región o en cualquier país del mundo. En este caso, en particular en Latinoamérica, Estados Unidos no tiene ningún interés por lo que le suceda a nuestros pueblos. Tiene el interés de lo que le suceda a él como potencia económica, política y militar en el mundo entero. Y que utilizando lo que cree que debe ser su control sobre nuestra región latinoamericana, él pueda entonces consolidarse como el gran hegemón en el mundo entero. Eso es lo que le interesa a los Estados Unidos. Es un asunto en el que está jugando ya por un asunto desde el punto de vista doctrinario, una conducta que tiene que asumir de manera obligatoria ante el mundo entero. Obviamente va a haber vueltas y reveses en las posiciones, pero no van a ser las determinantes. Estados Unidos está empeñado en que quiere controlar a nuestra región. Yo me y está en el preguntaba esfuerzo si... nuestro en hacerle ver que va a ser, ya no va a ser, como lo decía Chomsky ayer en el programa de Correa, ya no va a ser la historia del pasado en la que Estados Unidos imponía a su buen saber y entender el dominio y la hegemonía en nuestra región. Eso no va a ser así mientras estemos nosotros, los pueblos conscientes que estamos en Latinoamérica, cada día más conscientes y más convencidos del compromiso que tenemos con la historia. Me queda una pregunta por hacerte, con eso te despido, con esta reflexión que te pido. Y es si este viraje, si se quiere, en la retórica estadounidense con respecto a Venezuela y América Latina, tiene que ver precisamente con este mensaje que se ha enviado estos días, en un Consejo Nacional Electoral donde hay una inscripción de candidatos, donde todo ha sido público, abierto, notorio y transmitido por distintos canales. Fíjate, es que una gira de esa naturaleza, si tuviera la intención de la responsabilidad y la seriedad como Estado de la mayor importancia en el continente, sino en el hemisferio, frente a nuestros países, a nuestras naciones, aún nosotros, haciendo valer, como debemos hacerlo, como es nuestra obligación, nuestra defensa de la soberanía y de nuestra independencia, debiéramos preguntarle, pero si de verdad era seria esa gira de Tillerson, y ahora esta gira que está haciendo el subsecretario, si fuera así, ¿por qué entonces no hubo ningún planteamiento en Colombia, por ejemplo, donde desde hace casi un siglo todo dirigente popular que aparece descollando y que pudiera eventualmente poner en riesgo el control hegemónico que tienen ahí los sectores oligárquicos, termina siendo acribillado incluso delante de la gente en medio de la campaña? Hoy vimos una alerta en ese sentido con Gustavo Petro. ¿Por qué no se toman previsiones, garantías en Colombia, por ejemplo, que una sociedad que se sabe que todo candidato de izquierda que avance de ciertos niveles hacia arriba va a correr un riesgo muy grave, muy severo, si no de su vida, por lo menos de sus posibilidades democráticas de participación en las elecciones en ese país? Esas son las decisiones que uno aplaudiría de parte de estos representantes del Estado norteamericano en nuestra región, que contribuyeran de verdad a que esos males endémicos que padecimos, como los que padece México, por ejemplo, con esa mortandad persistente y permanente que hay en la hermana República de México, y sin que ahí suceda nada, ni el Estado de Peña Nieto, ni el Estado mexicano, ni las autoridades norteamericanas, ni los organismos multilaterales se preocupan por esa mortandad. Hoy acaba de aparecer acribillada de la manera más brutal una exmodelo venezolana, y eso probablemente se va a quedar así también como se han quedado todos los crímenes en México. Entonces, esas giras que hacen estos voceros del Departamento de Estado norteamericano a nuestro continente suramericano debieran empezar por hacer planteamientos de fondo de cómo resolvemos esos problemas que son reales, que no son inventados como el que nos han inventado a nosotros. Lo que pasa es que, Alberto, esos gobiernos a los que visita no le interesa que se hable de eso. Ese es un punto para analizar en una próxima oportunidad. Lo cierto es, aquí. Exactamente, es así. Tanto se ha dicho esto, muchos lo interpretan como una cortina de humo. Y lo cierto es que aquí en Venezuela habrá elecciones el próximo 22 de mayo. Venezuela va a seguir siendo utilizada como una vitrina para esconder todas esas falencias, toda esa tragedia que significa la imposibilidad, la inviabilidad del neoliberalismo para traerle bienestar a los pueblos en estos países del continente suramericano. Va a seguir siendo utilizada por el imperio para tratar de colocarnos como que nosotros somos el problema, y nosotros no somos el problema, no somos la amenaza, lo hemos demostrado. Nuestro pueblo está construyendo una democracia cada vez más sólida, más profunda, más participativa y más protagónica, y los hechos lo están constatando. Ahí está la demostración de una oposición que sí ha dado la cara por encima de la presión
del Departamento del Estado y de todos los sectores de ultraderecha que quieren que aparezca la coyuntura política como una catástrofe política porque no habría candidatos de la oposición, ahí están ellos diciéndole, dando un paso al frente, diciéndole, nos interesa por encima de la diatriba política, de las campañas mediáticas que quieren malponerle al país, que en Venezuela sí hay una democracia y que nos interesa más Venezuela que lo que quieran los factores internacionales que quieran hacerse dueños de nuestra riqueza, de nuestras posibilidades como país. Con esa reflexión te despido, Alberto. Gracias, un placer, Gracias buenas a ustedes. noches y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información de esta coyuntura. Lo tenemos reseñado de distintas maneras, un titular que ampliamos para ustedes. Presidente Maduro destaca democracia en Venezuela pese a campaña internacional. Tiene mucho que ver con el análisis que les hemos propuesto. El presidente de Venezuela señaló que este país es una nación completamente libre, democrática, con rumbo al socialismo del siglo XXI, a pesar de las críticas de algunas organizaciones como Amnistía Internacional. Durante una entrevista realizada por el moderador Marco Enrique Sominami desde el Palacio de Miraflores, el presidente destacó que durante 19 años de revolución en Venezuela se han realizado 24 procesos comiciales, de los cuales el gobierno ha ganado 22 de ellos, incluyendo un referendo revocatorio. Más información, como siempre se la recordamos, en www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia México. El gobierno de Enrique Peña Nieto dio luz verde esta jornada al proceso de fracking para obtener gas y petróleo, una técnica profundamente rechazada a nivel mundial por el gravísimo impacto ambiental que representa. Con el procedimiento saldrían beneficiadas quienes, lo sabemos, grandes transnacionales. Pero ¿qué más hay de fondo? ¿Qué es lo que sucede en tiempo, además de campaña presidencial? Lo veremos al volver en Es Noticia. Es noticia México. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto da luz verde al proceso de fracking para obtener gas y petróleo de la parte más subterránea de la tierra. La técnica, rechazada mundialmente, genera gravísimos impactos en el medio ambiente, gravísimos impactos en los seres humanos. Con ese procedimiento saldrían beneficiadas las grandes transnacionales petroleras, particularmente las estadounidenses. El secretario de Energía mexicano, Pedro Joaquín Caldwell, hizo pública la tercera convocatoria de la ronda 3 de licitaciones para la exploración y extracción de recursos no convencionales como oil shale y gas shale, con el uso de la polémica técnica de fracturación hidráulica o fracking. La licitación está prevista para el 5 de septiembre de este año. La Comisión Nacional de Hidrocarburos subastará 9 áreas ubicadas en el estado de Tamaulipas, donde se encuentran asentadas 158 comunidades. Las reacciones en contra no se han hecho esperar. La Alianza Mexicana contra el Fracking exige a la CNH la anulación de la medida que representa la entrega del territorio a las transnacionales petroleras. Uno de los grandes aliados de la estatal petrolera Pemex es la empresa ExxonMobil, que en 2007 abrió su primera gasolinera en México con combustible importado de Estados Unidos. La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos tienen una responsabilidad histórica con las y los mexicanos y con el clima global. Desde la Alianza Mexicana contra el Fracking exigimos a estas instancias que no continúen con sus planes de entrega del territorio mexicano para la explotación de gas y petróleo no convencionales por fracking. El fracking consiste en perforar hasta 4 kilómetros bajo tierra para encontrar la roca de la cual se extraen los recursos no convencionales. Una mezcla de agua, arena y más de 600 aditivos químicos es inyectada a alta presión, generando que la roca se fracture, y el resultado es un fluido tóxico y radioactivo liberado desde el subsuelo hasta la superficie. Una terrible amenaza a la salud de la población por sus agentes cancerígenos.
Testimonios de personas que viven cerca de zonas donde se ha realizado el fracking en Estados Unidos, Canadá y Argentina han alertado sobre las consecuencias graves que han sufrido en su salud. De hecho, en gran parte de la Unión Europea, dicho procedimiento está prohibido, mientras que en México se hará realidad. My family has been sick since we moved in. The gas companies will tell you that this is good for you, will bring you jobs and money, but it won't. It will be for a short time and they will stay there for a long time. They'll make your children sick, your family, your community, and your land sick. My name is John Fenton. I live in a small town in the middle of the state of Wyoming in the United States. Hydraulic fracturing has taken place all over our home farm, as close as 200 feet to our home. This type of extraction for fossil fuels is really not something that can coexist with a normal life. We've lost the use of our water well. We've lost the privacy of our land, the productivity of our land, and our health has been severely affected by neurological conditions, by immune conditions that cause hair to fall out, to cause you to not be able to smell or to taste. Algunos de los testimonios que precisamente dan cuenta de las afectaciones a la salud, y esto sin contar lo que ya les decíamos, al medio ambiente en las zonas en donde se efectúa esta práctica del fracking. Pero ¿qué dice el gobierno mexicano? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son sus intereses de manera pública? ¿Qué dicen? Le preguntamos a Eduardo Martínez desde Ciudad de México. Eduardo, buenas noches. Hola Tatiana, un gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Telesur. Pues cabe destacar que esta ronda de licitaciones, en el específico lo que está relacionado con los hidrocarburos y con los recursos no convencionales que ahora mismo se están abordando, estaba programada para que se realizara desde el año 2015. Sin embargo, los agentes reguladores no habían tenido justamente la legislación o los mecanismos legales necesarios para poder fundamentar estas licitaciones que ahora ya son una realidad. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, junto con la Comisión Nacional del Agua y también la Agencia de Manejo de Energía y Medio Ambiente, no se habían puesto de acuerdo en torno a cuáles iban a ser las reglas para poder justificar y de alguna u otra manera, digamos, lavar un poco este sistema de extracción de hidrocarburos del subsuelo, y entonces es por eso que habían retrasado ya la licitación que ahora mismo podría realizarse en el mes de septiembre, como ya bien lo informaban. Cabe destacar que con esto el gobierno mexicano planea atraer inversiones por más de 2.400 millones de dólares, lo cual estaría siendo posible si se logra poner en el mercado, si se logra que las empresas interesadas adquieran los 9 bloques a licitar en la cuenca de Burgos, en el fronterizo estado de Tamaulipas. Tatiana, cabe destacar también que hay muchas inconformidades alrededor de este hecho. Sin embargo, también hay organizaciones no gubernamentales que acusan de que todo esto se está haciendo con muchísima rapidez, ya que estamos en puerta de un proceso electoral que contiene, entre otras cosas, el poder elegir a un nuevo presidente en este país. Es decir, el presidente Enrique Peña Nieto, junto con el secretario de Energía, estarían acelerando los procesos de licitación para que en cualquier momento en que un eventual triunfo de un candidato distinto al de su partido no tuvieran la oportunidad de realizar una maniobra que pudiera echar atrás ya los planes de privatización de la energía en este país, pero también que no pudiera haber algún conflicto legal que pudiera entorpecer las actividades que estarían realizando ya las empresas de capital privado, nacionales y extranjeras. Esta es ya la ronda de licitaciones número 3. La ronda número 2 cerró con la licitación de bloques importantes en el área del Golfo de México, donde 9 bloques de los 19 que estuvieron a disposición del mercado fueron adquiridos precisamente por la anglo-holandesa Shell.
Así es como poco a poco las empresas transnacionales van ganando terreno en México y sobre todo en este sector tan importante que antes de la reforma energética pues era responsable de una buena parte del erario público. Estamos hablando que financiaba cerca del 40% de los recursos del presupuesto nacional en este país. Ahora, según las autoridades, el recurso de subsuelo estará siendo también de los mexicanos, pero sin duda alguna ya la riqueza petrolera estará repartida no solamente en las manos de los mexicanos, sino también entre las empresas nacionales y extranjeras que ahora mismo están invirtiendo ya en estas licitaciones. Además, por la peligrosidad que representa el fracking, así lo advierten las organizaciones no gubernamentales, esta técnica que ahora mismo ya se va a utilizar para poder extraer tanto gas como crudo, shell no convencional, está siendo prohibida en algunas zonas de Estados Unidos como Nueva York o Maryland y también en países como Francia o Alemania que todavía están poniendo por delante los intereses del medio ambiente de su población y también pues que no haya riesgos a la salud por los químicos que se utilizan para la fracturación del suelo. Esa es la alerta que hay en México. He allí parte de la gran preocupación de la población. Eduardo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Allí teníamos a nuestro corresponsal permanente en Ciudad de México con todos estos insumos que nos llevan al análisis. Para ello nos acompaña el ingeniero Walter Julián Ángel Jiménez, coordinador del Sistema Integral de Análisis Estratégico de la Energía en México, consultor independiente en temas de energía. Ingeniero, buenas noches. Bienvenido a Noticia de Telesur. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Buenas noches al auditorio de Telesur y a la gente que nos acompaña en América Latina. Ingeniero, si México tiene tanto petróleo en el que no hay que hacer realmente el uso del fracking porque es fácil obtenerlo, ¿a qué se debe esta decisión? Bueno, lo que pasa es que a partir de la reforma constitucional y legal de Enrique Peña Nieto del año 2013, lo que estamos viendo es un proceso de extracción acelerada de hidrocarburos y de la cesión de la propiedad de los hidrocarburos a empresas privadas extranjeras. Lo que está intentando hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto es, hasta el último día, como lo dijo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, hasta el último día del mandato, entregar los hidrocarburos y la parte más importante de la propiedad de los mismos a las empresas privadas extranjeras. Las rondas de licitaciones en realidad son un mecanismo de extracción acelerada de hidrocarburos porque no llevan ninguna planeación y son dar contratos por 25 y hasta 45 años en algunos casos a empresas privadas extranjeras, no donde el petróleo es más difícil, como originalmente decía la propaganda del gobierno federal, sino más bien en zonas donde Pemex tenía grandes desarrollos y donde Pemex era la campeona a nivel mundial, como son las aguas someras. En este caso del fracking, estamos hablando de entregar inversiones, entregar desarrollos productivos a empresas privadas extranjeras, que en el caso particularmente de la licitación 3, de la ronda 3, implican contratos que son contratos de modalidad de licencia, que en realidad son concesiones constitucionalmente prohibidas incluso, que por una contraprestación mínima para el Estado, el contratista se lleva la transmisión onerosa de los hidrocarburos, es decir, se le entregan la totalidad de los hidrocarburos para que el contratista entregue una contraprestación muy pequeña al Estado, lo cual pues termina siendo un jugoso negocio para el contratista. Si a esto le sumamos que a partir del mes de diciembre del año 2017, la comercialización ya la realiza una empresa privada de nombre Transfigura, la comercialización del total de los hidrocarburos de México, estamos hablando que el mercado energético de los hidrocarburos queda en manos completamente de empresas privadas y extranjeras, quienes se van a arreglar en lo oscuro para poder hacer un fabuloso negocio. Es lo que hay detrás de todo esto. Ingeniero, en dos preguntas en una. Esto quiere decir que prácticamente Pemex como estatal petrolera desaparece. Esto es lo que es importante dejarlo planteado. Y lo segundo, que también tiene que ver con todo esto. En caso de que no sea un
candidato el que llegue oficialista a la presidencia, no hay forma de desbaratar ese tipo de contratos, quedan amarrados a 25 o a 45 años, no importa quién llegue a la presidencia de México. Efectivamente, en el caso de la primera pregunta, Petróleos Mexicanos, la intención de Petróleos Mexicanos es destruirla completamente. Eso es, primero, reducir su capacidad como operador y condenar a que Petróleos Mexicanos sea prácticamente un operador de contratos. Y en ese sentido también contribuir con la asfixiante recorte presupuestal que año con año, o incluso de manera extraoficial en algunos casos, lleva adelante el Consejo de Administración de Pemex, es decir, destruirla, desbaratarla, vender los activos y, por supuesto, disminuir su capacidad de operación. Sí, efectivamente, a tu pregunta hay un intento que hemos denunciado mucha gente a nivel nacional, muchos investigadores y mucha gente de la industria, hay un intento por destruir y desbaratar a Petróleos Mexicanos. Y los principales activos, cederlos casi a precio de chatarra a las empresas privadas extranjeras. Y esto, bueno, efectivamente viene ocurriendo. Ahora, ¿con cuál intención? Esto que tú acabas de decir, dejar este mercado a construir un mercado y dejárselo a las empresas privadas extranjeras en contratos que además son inconstitucionales, en principio, porque esto que acabo de decir, las concesiones en la Constitución mexicana, pese a la modificación hecha el 20 de diciembre del año 2013, siguen estando prohibidas y lo dice el texto constitucional. En segundo lugar, porque excede la propiedad de los hidrocarburos a empresas privadas extranjeras, quienes tienen que pagarle solo a una contraprestación ínfima a través de esto que le llaman transmisión onerosa de los hidrocarburos. Además, contratos que violentan la ley de ingresos sobre hidrocarburos y la Constitución, porque esta ley dice que hay que maximizar los ingresos para el Estado a través de cualquier contrato que se haga con una empresa privada y extranjera, cosa que no está ocurriendo en estos contratos. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso muy concreto. En la licitación 1 de la ronda 3, así como la licitación 1 de la ronda 1, se está llamando a firmar contratos de producción compartida. ¿De qué se trata este tipo de contratos? De lo que estamos hablando es que el Estado le paga costos recuperables a las empresas privadas y extranjeras a cambio de una cuota contractual. En el mejor de los casos, en el primer mes de exploración, una empresa privada y extranjera le paga el 30% al Estado del valor contractual de los hidrocarburos, no el 70, no el 60 de lo que está hablando la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque nada más están hablando de una parte de la utilidad. Sí, en ese sentido, realmente es importante decir sí, y denunciar que estamos hablando de que se está minimizando los ingresos para el Estado a través de sus contratos, que se prolongan, insisto, 25, 45 años bajo este modelo. Son contratos inconstitucionales, ilegales, que además ni siquiera reconocen las inversiones de Petróleos Mexicanos en las áreas contractuales que se están entregando, que hasta este momento se ha entregado el equivalente a la mitad del territorio del Estado de Chihuahua, el Estado de mayor territorio de la República Mexicana, que además es prácticamente propiedad de privados y extranjeros en este momento. Tremendo, un sistema perverso, lo que quería decirle para finalizar esta entrevista. Muchísimas gracias. Ahí está el asunto de fondo de esta decisión que toma durante esta jornada el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ingeniero, gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Así están las cosas. Y así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de En Noticia. Al volver, En Noticia Colombia. Ahí tenemos las imágenes, sucedía esta noche. Una fuerte agresión sufrió este viernes el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, y su equipo de campaña. Los hechos se produjeron en Cúcuta, en norte de Santander, en donde Petro haría un acto proselitista, que al final de la noche realmente lo hizo y contó todo lo que pasó. El alcalde de la ciudad es señalado de no haber otorgado las garantías de seguridad necesarias. Lo más grave de todo este asunto es que no es la primera vez que esto sucede en campaña con candidatos de izquierda en Colombia. Tenemos información, tenemos el análisis al volver.
noticia Colombia, este viernes el candidato presidencial Gustavo Petro fue agredido mientras se movilizaba en un vehículo en Cúcuta, capital del norte de Santander. La agresión provocó el daño de una de las ventanas del vehículo donde se desplazaba el aspirante a la presidencia, como se ve en las imágenes. Aunque la primera versión aseguraba que se trataba de disparos, Petro informó más adelante a través del Twitter la hipótesis y denunció la organización de un sabotaje violento en contra de su caravana. Los colaboradores del dirigente político exigieron al gobierno garantizar la seguridad. Llamaron a sus seguidores a mantener la calma. ¿Cómo? Sabían que les habíamos notificado que nos reuniríamos en el Parque de Santander de acuerdo a los derechos y libertades públicas. Sacaron un decreto en febrero a finales diciendo que no se podía poner la tarima a 200 metros. Y no solamente bajaron la tarima con las vallas de seguridad para el candidato el día de ayer en la noche, sino que en el día de hoy tenían preparado el sabotaje violento. Gustavo Petro encabeza las encuestas de cara a la cita comicial presidencial en mayo próximo. Por ejemplo, la empresa Cifras y Conceptos publicó este jueves el resultado de un reciente sondeo en los que plantean las presidenciales el siguiente resultado. Gustavo Petro 22%, Iván Duque 22%, Sergio Fajardo 11%, Germán Vargas Lleras 8%. Y hay otra encuesta. Centro Nacional de Consultoría divulgó otra encuesta con la intención de voto que también ubica a Gustavo Petro con el 22%, pero no hacía sus más cercanos contendores. Sergio Fajardo, quien aparece en esta fotografía, tendría el 16% e Iván Duque el 15%. Germán Vargas Lleras estaría por debajo con un 12%. Son hechos para analizar, porque es importante precisamente mirar cómo se mueven las candidaturas en este momento en Colombia y tratar de entender lo que ha sucedido con esta agresión al candidato Gustavo Petro, pero nos acompaña para ello, que vienen ustedes en pantalla, Carlos Medina Gallego, analista en temas de paz, profesor universitario. Desde Bogotá nos acompaña. Hola, profesor Medina, bienvenido a Noticia. Muy buenas noches, Tatiana, para vos y para todos los amigos de Telesur. Poco a poco, después de que se registraron estos graves hechos, se ha ido conociendo realmente lo que sucedió. Se denuncia que se trata de una agresión, que se trata de un sabotaje. Más allá del calificativo, este mensaje que se les intenta enviar a Gustavo Petro, ¿cómo se replica en el país? Bueno, a ver, yo creo que es muy difícil la situación de polarización que se viene presentando en esta campaña electoral, fundamentalmente para los comicios presidenciales. No solamente el fenómeno que se presentó con el candidato Timoleón Jiménez del nuevo partido de las FARC, sino ahora estos actos que son absolutamente premeditados, preparados por sectores de la derecha que atentan contra los candidatos democráticos de la izquierda. Se acaba de dar un proceso de paz que cambió las armas y la violencia por las palabras y por los votos. Continuar con hechos de violencia y que se produzcan incidentes como en el día de hoy en Cúcuta contra la candidatura de Gustavo Petro, pero también digámoslo de esta manera, contra la candidatura o la campaña que viene realizando el presidente Álvaro Uribe Vélez en favor de Iván Duque en Popayán. Estos hechos no favorecen a la democracia y es necesario ponerles fin. Creo que las encuestas vienen mostrando unas cifras que para sectores de la derecha resultan preocupantes, ya que Gustavo Petro viene punteando en el desarrollo de estas encuestas, pero no tanto por los datos que se presentan, sino que yo creo que lo que más está preocupando a estos sectores es cómo Gustavo Petro está siendo recepcionado y recibido en las distintas ciudades del país por multitudes que nunca se habían visto recientemente en el desarrollo de una campaña política. Gustavo Petro está llenando las calles y está llenando las plazas y eso preocupa fundamentalmente a una derecha que siente que no ha alcanzado la fuerza suficiente ni las coaliciones suficientes para presentarse de manera victoriosa el próximo 28 de mayo. La situación de polarización
resulta absolutamente absurda para construir un escenario de paz en nuestro país y profundizar y llevar la democracia al lugar que se requiere. Habrá que esperar sobre las medidas de seguridad que tanto se exigía. Usted recordaba los incidentes con Rodrigo Londoño, con su candidata a la vicepresidencia del partido FARC, que lo han dicho desde hace semanas atrás, pero se registraban los incidentes, por ejemplo en Risaralda, también por ejemplo en Cali, en el Valle del Cauca y en otros municipios. Es una situación similar que genera mucha angustia, pero la campaña debe continuar, han dicho ellos, esto no puede ser un motivo para callarlos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué, desde la perspectiva del Estado, qué es lo que tiene que suceder para que la campaña continúe? Mira, Tatiana, el problema más grave es que se produzca un magnicidio que se viene anunciando. Y cuando comienzan a correr los rumores de un magnicidio en la figura de Petro, resultaría retornar al pasado, donde muchos de los candidatos presidenciales de la izquierda fueron asesinados. Bernardo Jaramillo, estuvo Carlos Pizarro León Gómez, que terminó un proceso de paz, firmó un acuerdo y cuando asume la candidatura presidencial se produce frente a él su propio asesinato. Pardo Leal, es decir, la izquierda ha colocado en términos de muertos muchas personas que no se justifican en la construcción de una democracia. Y ahora que se abre el camino de poder hacer un proceso de ampliación de la participación política de distintos sectores, se debía producir todas las garantías. Lo primero que yo considero es que el presidente tiene que hacer un llamado a la concordia, al respeto, al pluralismo, al cumplimiento de la Constitución Política de Colombia. El ministro del Interior ya ha señalado que la democracia demanda de la apertura de las plazas y de las calles para que los candidatos hagan sus campañas con todas las libertades. Y la fuerza pública y el Ministerio de Defensa tiene que garantizarle a los candidatos las seguridades pertinentes. Es que me parece que no es un carro blindado el que tiene Gustavo Petro, que si no fueron balas, si no fueron piedras, se dañaron absolutamente los vidrios. ¿Qué tal que hubiesen sido proyectiles realmente? Entonces considero que hay que ofrecerle las garantías, los acompañamientos, ampliar la seguridad del candidato o de los candidatos y ofrecerle a todos los candidatos las mismas oportunidades, las mismas seguridades para que la democracia pueda tener curso. Pero hay que sacar la campaña del señalamiento y llevarla al escenario de las propuestas programáticas. Y yo creo que Gustavo Petro está trabajando una campaña programática respetuosa que no está siendo confrontada de la misma manera por los demás candidatos. Que de hecho, profesor Medina, en las redes sociales en particular, los ataques en contra de la figura de lo que ha sido, entre otras cosas, en la denuncia de la parapolítica, en la denuncia de la corrupción, etcétera, etcétera, Gustavo Petro. Para despedirlo, le quiero pedir su reflexión, el papel de los medios de comunicación, que a su vez deberían reflexionar con respecto al necesario debate nacional de ideas y no seguir aupando este nivel de confrontación y de polarización. Yo comparto esa idea, Tatiana. Yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social y política fundamental frente a una ciudadanía polarizada y que está trabajando emocionalmente. Creo que deben bajar el tono de sus discursos, el tono de sus críticas, buscar un mayor equilibrio informativo y posibilitar que el desarrollo de la actividad democrática se dé con todas las garantías informativas y con todas las garantías de seguridad para los candidatos. Muchas gracias, profesor Medina. Un placer y muy buenas noches. Gracias por atender rápidamente nuestro llamado esta noche. Muy buenas noches para vos, Tatiana, y para todos los televidentes de Telesur. Muy buenas noches. Muy buenas noches también para todos ustedes, nuestra audiencia en América Latina. Así finaliza esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales contándoles más acerca de todo lo que ustedes han visto a lo largo de esta semana, por supuesto de hoy, en @TatianaTelesur, en @EnNoticiaTelesur. Recuerden que esta señal informativa de América Latina no se detiene, los acompaña durante este fin de semana. Hasta el lunes, sigan con nosotros.